Bueno, en esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio en Quito a Pierina Correa, candidata a la Asamblea por la Alianza UNES. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Liz, por el espacio. Un abrazo fraterno a todos quienes siguen la señal. Bueno, ya veíamos en el reportaje que hasta ahora, como avanza el conteo, actualizando las cifras, pues igual la Unión por la Esperanza UNES se mantiene como el partido con mayor número de representantes dentro de la Asamblea Nacional, siendo usted, al encabezar la lista de asambleístas nacionales, la más votada. ¿Cómo toman pues estos resultados? Como tenían que ser, recibiendo el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano y obviamente con la obligación moral de asumir ese reto con muchísima más responsabilidad para poder responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora, sin embargo, el tener el mayor número de representantes dentro de la Asamblea no significaría, como ya lo explicaba Andrea Samaniego en la nota, que representarán una mayoría, porque aquellos partidos o movimientos que integrarán también y conformarán la Asamblea juntos pudieran sumar pues más bien una mayoría, y eso los llevaría a buscar alianzas. ¿Han comenzado quizás ya los diálogos en ese sentido? Mire, primeramente, justamente la intención de cambiar de método de Hunt a método de Webster tenía esa finalidad, no permitir que, siendo reconocidos como la mayor fuerza política del país, ratificado así en el 2019, después de las seccionales, pudiéramos tener por nosotros mismos una mayoría absoluta en la Asamblea. Sin embargo, siendo coherentes con nuestros claros objetivos de recuperar la patria, de devolverle al país la estabilidad en todo ámbito para poder impulsar al desarrollo, a la generación de trabajo, a la seguridad ciudadana, seguridad jurídica, entre otras, ya veníamos conversando con algunos movimientos y no va a ser diferente en esta parte ya cuando hay en principio la definición de la conformación de la Asamblea. Sabíamos que iba a ser atomizada como consecuencia del método de Webster, pero apelamos primero a la unidad, que ha sido parte de nuestro discurso a lo largo de toda la campaña, y luego a la coherencia y a la coincidencia sobre ejes programáticos, acuerdos, no negociaciones, acuerdos sobre ejes programáticos con una sola finalidad: atender al pueblo ecuatoriano, que es evidente que pasa por una serie de crisis en todo ámbito también. Bueno, ¿y con cuáles movimientos o organizaciones han iniciado esos diálogos, considerando lo que usted bien ha reafirmado? ¿Será una asamblea con mayorías móviles, con quienes ya quizás, repito, han adelantado pues estas conversaciones para lograr acuerdos? Yo apelo a la coherencia y a la madurez de quienes integremos la Asamblea Nacional, con la conciencia de que estamos ahí no a título personal, sino representando al pueblo ecuatoriano, que a través del voto nos está dando la confianza. Y nuestro trabajo será no solamente para quienes apoyaron con el voto, sino para toda la población. Con este principio estamos dispuestos a conversar con todos los movimientos, sean grandes, medianos o pequeños, de uno o bloques, que compartan con nosotros ese criterio y la responsabilidad ante la historia de devolverle no solamente las condiciones de gobernabilidad al país para que se puedan atender las necesidades del pueblo ecuatoriano, sino también de recuperar la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia esta función tan venida menos. ¿Pero usted cree realmente que se podrán poner por encima las coincidencias quizás en algunos temas ante ese rechazo que genera para algunos de los partidos y movimientos que conformarán la Asamblea de ese modelo de gobierno que representa precisamente hoy el partido al que usted pertenece? Nosotros representamos el desarrollo, la atención, la cercanía al pueblo ecuatoriano, la no discriminación y sí la priorización hacia los sectores más necesitados de atención urgente, y así lo demostramos en 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy la ciudadanía tiene como comparar esos 10 años con los casi 4 años de este desgobierno, y ahí es facilito ver quiénes han propuesto los mejores proyectos, quiénes han desarrollado las mejores propuestas, siempre tomando en cuenta el beneficio de todo el pueblo ecuatoriano, donde nos integramos todos. Por lo tanto, nuevamente eso se refleja en los resultados en los que representa la victoria del pueblo ecuatoriano. Una mayoría en la Asamblea, no completa por el método de Webster, pero un bloque que prácticamente duplica a su inmediato seguidor. Y en los resultados de esta primera vuelta electoral también vemos a un candidato ganador como Andrés Arauz, joven, primera incursión en el ámbito político proselitista como candidato a la presidencia de la República, que le saca una ventaja de 10, 12 puntos a sus inmediatos seguidores. Ahí sí, el candidato por UNES se ubica primero con
con más de un 30%, pero también es cierto que hay más de un 60% que demuestra un rechazo a ese modelo de gobierno, al correísmo. Y en lo que pudimos conocer, cada uno de los líderes de estas bancadas o de estos partidos o movimientos, en cada espacio que hubo, como en cada debate y dentro de su campaña, pues expresaron más bien estar en contra de lo que fue el modelo correísta y rechazar ese modelo. Entonces eso no podría dificultar esos acuerdos al interior de la Asamblea, considerando ese punto de vista que tienen ya los líderes de cada una de las bancadas. Mira, nosotros hacemos una convocatoria a la unidad. En la unidad se respeta la diversidad de pensamiento, de posiciones, pero nuevamente apelamos también a la coherencia y a la madurez de quienes estamos y vamos a integrar la Asamblea, inclusive aquellos movimientos o candidatos que no obtuvieron la cantidad suficiente de apoyo por parte de la población. Ojo, no todos están contra nuestra propuesta. Hay muchos que están hartos del quehacer político, también tan venido a menos en este último periodo de administración presidencial, están hartos de la corrupción y lo que quieren simplemente es trabajo y seguridad ciudadana, estabilidad, lograr por su propio esfuerzo, por su ahínco, por sus metas y objetivos, alcanzar, avanzar, atender a sus familias y eso. Y nosotros somos personas que presentamos un plan, un proyecto coherente, político, social, económico, que garantice esa estabilidad que anhela la población para seguir adelante trabajando y labrando su futuro, ese futuro que avisoran. Por lo tanto, la convocatoria que hacemos es esa, a ser coherentes. Y si todos hablamos de que queremos el bienestar del pueblo ecuatoriano, que queremos el buen vivir, que queremos el desarrollo del pueblo ecuatoriano, bueno, esta es la forma y el momento de demostrar que es así. Hacerlo no significa renegar de nuestras ideologías, nuestras posturas políticas, pero sí asumir con responsabilidad el enorme reto y el trabajo que tenemos que cumplir siempre en función y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y de quienes quizás ya han recibido una respuesta positiva que vaya en esa misma dirección que usted ahora plantea, al dejar de lado quizás esas diferencias ideológicas para trabajar a través de la unidad. Mira, a lo largo de esta primera etapa se sumaron enormes poblaciones de todo lo que es la zona rural, se sumó sector indígena, aunque suene a irónico o contradictorio, un amplio sector indígena se sumó, tanto de región interandina como de la Amazonía. Se han sumado con fuerza gremios, se han sumado con fuerza representantes de la docencia, de la salud, de la mujer, tanto rural como urbana, urbano-marginal e indígena. Los jóvenes se han sumado también masivamente. Tenemos un presidente, un candidato a la presidencia sumamente joven que se identifica con ese amplio sector de la juventud que pugna por tener nuevamente oportunidades, becas, acceso a internet, y que nuestro candidato presidencial, Andrés Arauz, lo entiende a la perfección. Todos esos grupos se han sumado, esos exbecarios que pudieron salir a estudiar y a formarse académicamente, han dicho presentes en los diferentes ámbitos del conocimiento. Y por tanto, ahí tenemos un amplio universo que va a trabajar con nosotros y que va a demostrarlo así para darle absoluta legitimidad al nuevo gobierno, al binomio de la esperanza, que será quienes nos gobiernen en los próximos 4 años. Bueno, hay que ir a una segunda vuelta electoral, tal y como están planteadas las cosas hoy por los resultados del Consejo Nacional Electoral. Ahora, la primera sesión de esta nueva asamblea que se integrará a partir de mayo estaría pues en esa ceremonia presidida por usted, Salvador Quispe y Vilma Andrade. Si bien ustedes tienen el mayor número de legisladores hasta ahora, eso no implica que tengan la presidencia de la asamblea. Así quiero preguntarle si usted aspira a ser la presidenta del legislativo. No se trata de una aspiración, se trata de una meta lógica dentro de nuestra propuesta de recuperar y garantizar la gobernabilidad al binomio de la esperanza para que desde el primer día de su administración pueda implementar todas aquellas medidas, tanto las urgentes como las de mediano y largo plazo, en coherencia con lo que planteamos, recuperar la patria, dar las condiciones para que cada ciudadano, en base a su esfuerzo, a su trabajo, pueda labrar su futuro, entre otras cosas, recuperar la institucionalidad. Son temas que hemos manifestado con total contundencia y si bien no tenemos por nosotros mismos un bloque que nos permita llegar con nuestra votación y solo con esa votación a la presidencia de la Asamblea, sí tenemos personas aliadas
asambleístas ya electos que han manifestado, y desde antes incluso siendo candidatos, cabezas de sus respectivas listas, que han manifestado su intención de trabajar conjuntamente con nosotros. Y de ahí pues partirá no solo el liderazgo, sino habilidad de conversación. Quizás si pudiera mencionarme quiénes son los que ya han mostrado al interior de lo que será la nueva asamblea esa intención de trabajar de la mano con ustedes. Mira, hay coincidencias con algunos movimientos pequeños también, hay asambleístas ya electos de diferentes bancadas. Como por ejemplo. Por ejemplo, no me acuerdo los números de listas, por ejemplo, lista 3, y pequeños movimientos provinciales que también, al verse solos en un marco de asambleístas de bloques más grandes, también han dicho, nosotros queremos trabajar en conjunto con ustedes. Eso lo hemos venido trabajando incluso desde antes de las elecciones y se irá consolidando poco a poco una vez que estén las listas. Pero lista 3 es Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. Sí, así es. Sin embargo, con ellos habría han hecho acercamientos. Por eso, en este momento tenemos que esperar las definiciones. Ha habido conversaciones previas, ha habido acercamientos voluntarios de parte de algunos movimientos y queremos esperar la lista oficial de las diferentes bancadas que integrarán la asamblea para ir ya a hacer conversaciones puntuales y acuerdos puntuales. Nosotros somos respetuosos de las líneas políticas e ideológicas respectivas, pero asimismo llamamos nuevamente a la coherencia y a la madurez al pensar y aceptar la realidad, conociendo la realidad que vive nuestro país y que necesita de todos nosotros, no solo de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función ejecutiva y de todo el pueblo ecuatoriano, porque esto se trata de un trabajo conjunto y de equipo. Ahora quiero regresar a esa pregunta de la presidencia de la Asamblea. Usted decía que es una meta el tener esa presidencia para poder hacer fluir la gobernabilidad. En ese sentido, ¿sería usted la pieza representante de su bancada, de su bloque, para ocupar esa dignidad? ¿Sería usted la figura o cuál de sus compañeros pudiera ser? Es lo coherente y lo natural. Por algo me pusieron a presidir la lista de la Asamblea. Quienes conformaron la lista, la directiva, conocen de mi seriedad en el trabajo, de mi frontalidad, de mi transparencia, de mi honestidad y también de mi capacidad de hacer consensos y de poder hablar con personas de diferentes tendencias, de diferentes formas de pensar, y eso no es solamente en lo político, lo he hecho a lo largo de mi trabajo profesional, en el ámbito religioso, en el ámbito laboral, en todo sentido, y hemos sacado adelante los proyectos que hemos enfrentado. Por lo tanto, hoy más que nunca que el país necesita de esta coherencia, de esta estabilidad, de esta condición de gobernabilidad con tanta urgencia, pues en mí recae ese reto, esa responsabilidad, y sabré responder con coherencia y con contundencia, con total convicción, como ha sido mi forma de trabajar. Ayer en una rueda de prensa usted precisamente citaba que el Legislativo tiene la responsabilidad de generar gobernabilidad y trabajar con el Ejecutivo. Sea quien sea que resulte electo el próximo 11 de abril. Sea quien sea, nosotros tenemos la seguridad de que será nuestro binomio de la esperanza quienes ejerzan el nuevo periodo de gobierno, pero nuevamente, en un trabajo responsable, no vamos a caer en la incoherencia de lo que hemos estado criticando de este gobierno, utilizar las funciones del Estado, todas las herramientas con que cuenta el gobierno y el Estado para persecución. No podemos hacer eso. Sí cumpliremos a cabalidad las funciones que son de legislar, es decir, hacer leyes o proponer reformas a las leyes, también de fiscalizar, lo que implica hacer un seguimiento para garantizar el correcto funcionamiento, el correcto ejercicio de sus responsabilidades y funciones a todos quienes integren los diferentes poderes del Estado y las diferentes instituciones que están bajo el escrutinio de la Asamblea, sin dedicatoria, sin visceralidad, sin persecución, pero sí con toda la responsabilidad, porque nuevamente no estamos ahí a título personal, sino en representación del pueblo ecuatoriano. Y hoy la Asamblea está tan venida menos que parte de lo que tenemos que hacer es recuperarla. Y eso vale también, ese seguimiento es válido también para nuestro binomio. Si acaso vemos algún tipo de inconsistencia, de irregularidad o lo que sea, quien quiera que sea el funcionario que esté cayendo en esa línea también será llamado a contestar preguntas o a los procesos que impliquen siempre con sustento, siempre un Estado, respetando el Estado de Derecho,
el debido proceso, el principio universal de inocencia, entre otras cosas, y con investigaciones documentadas como corresponde, no con visceralidad, ni, eso sí, con mucha responsabilidad y nuevamente coherencia. O sea, yo me precio de ser coherente y hago un llamado a que todos apliquemos esa coherencia para que haya una relación entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hagamos posteriormente al interior de la Asamblea como legisladores. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias, Liz, y nuevamente un abrazo a todos quienes nos han seguido.